Batista, Cipayo y todas las... Pero después, cuando son gobierno el 52, no van a desconocer el plan Bohan, más bien van a procurar que la cooperación de los Estados Unidos siga en pie y son ejecutores de eso. Entonces, esta doctrina es muy importante porque implica un cambio en la visión que tenemos del desarrollo, en los hechos. Bueno, los años siguientes, ya como les iba comentando, ya son de integración. En los 60 se firma, en 1960 se firma el tratado de la ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Bolivia no lo firma. ¿Por qué no firma Bolivia ese acuerdo? Porque dice, tiene que decir en el tratado que Bolivia tiene derecho al mar. Y Chile se opone, entonces Bolivia no firma. Luego, en el 67, sí, Bolivia se adhiere a la ALALC y acepta que no vaya esa cláusula, que no vaya esa mención. Pero ya forma parte de un proceso de integración latinoamericana. Junto a varios países, entre ellos Chile, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, en 1969, dentro de la ALALC se va a formar el subgrupo denominado Acuerdo de Cartagena o Grupo Andino. No se llamaba Comunidad Andina, el Grupo Andino, y es difícil la negociación porque Bolivia vuelve a plantear para la suscripción del Tratado de Cartagena de 1969 que se incluya el tema de la mediterraneidad, que es una de interés regional o algo así. Eso se logró después el 79 en una declaración de la OEA, ¿no? El 89, bueno, tanto la ALALC como el Grupo Andino van a tener una evolución muy lenta, muy difícil y realmente no van a desarrollar comercio ni integración. Esto va a ser muy fuertemente afectado por la generalización de gobiernos militares, por el enfoque de Estados Unidos sobre la seguridad nacional, en fin, ¿no? Sin embargo, ya cuando se democratizan los gobiernos de la América del Sur, el 89 se da un importante avance donde Bolivia tiene ya un rol muy protagónico, que es el nuevo diseño estratégico del Grupo Andino, que va a dar lugar después a la Comunidad Andina de Naciones. Y ahí básicamente lo que se plantea es que se desarrolle el libre comercio. El 91 se crea el Mercosur y Bolivia pide su adhesión y el 95 se vuelve socio asociado con una zona de libre comercio al Mercosur. Bueno, esta situación va a ir desarrollándose y ahí en medio va a aparecer la propuesta de Estados Unidos con la iniciativa de las Américas del presidente George Bush padre, y después con el planteamiento del presidente Clinton de hacer el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. El ALCA es una cosa interesante. Bueno, después van a venir los que van a decir, como el comandante Chávez, ALCA al carajo, ¿no? Perdón por la palabra. Pero el ALCA era una propuesta de los Estados Unidos de que se genere un libre comercio en las Américas, y no solamente porque había su declaración de principios, que es muy interesante, ¿no? donde se comprometen los gobiernos a promover la democracia, los derechos humanos y el desarrollo, y el plan de acción. Uno de los aspectos del plan de acción es la zona de libre comercio, que va desde Canadá hasta la Patagonia. Era, digamos, una novedad porque Estados Unidos por primera vez planteaba, digamos, una relación más o menos simétrica y de cooperación con la región. Y obviamente, o sea, si Estados Unidos es una economía grande, es muy grande respecto a... ¿Qué decir? Por ejemplo, el PIB de Bolivia es igual que el PIB de un barrio de Miami, ¿no? Y ese mercado para nosotros es infinito, inmenso. Entonces, tener libre entrada a ese mercado, como ya lo estábamos empezando a tener con el ATPD, etcétera, era pues una oportunidad
interesante. Bueno, pero se atacó eso, ¿no? Y después fracasó, porque el mismo Estados Unidos, sobre todo después de los atentados de las torres, el 11 de septiembre, no, el 9, ¿cómo es? El 1109, ¿no? 11 de septiembre de 2001, va a cambiar sus visiones y va a plantear, o sea, ellos sí van a mandar al carajo el ALCA. Bueno, tal vez pensando que tenía más tiempo, estaba desarrollando muchos detalles. Bueno, una idea interesante que quiero que no se nos olvide fue la del IRSA, la iniciativa de integración de la regional de la infraestructura regional sudamericana, el IRSA, que planteaba todo este conjunto de aquí está, todo este conjunto de corredores, ¿no? Corredor del andino, corredor central, corredor austral, en fin, varias infraestructuras que conectaban físicamente al territorio. Yo digo que es importante, sobre todo porque tiene ya la visión sudamericana, ya no es ni andinista ni mercosurista, sino es sudamericanista. Entonces ya nos está planteando el hecho geográfico más completo. Y ahí es el presidente Fernando Henrique Cardoso del Brasil el que lidera esto, y el Brasil se pone adelante y asume un liderazgo y plantea esta cosa bien interesante. A partir de ahí ya hemos hablado de cómo los Estados Unidos cambian de prioridades, ya nos habían planteado una cosa que nos movió el piso, y nuestra integración empezó también a decaer, ¿no? La integración intra-sudamericana. Salvo esta iniciativa, aunque aquí dice la destrucción de la madre tierra, naturaleza programada por el sistema capitalista, que esta foto, este dibujo es sacado de una página bastante contestataria, ¿no? Yo no creo que sea tan así, ¿no? O sea, se puede hacer toda la infraestructura con responsabilidad, y creo que es un tema muy importante para seguir trabajando. Y creo que es fundamental para pensar en una región integrada, con agenda propia, con que ese espacio no sea un espacio de desarrollo exodirigido, porque lo que ha pasado en América Latina en la historia es que hemos desarrollado mucho nuestro comercio y nuestras relaciones hacia afuera, o sea, hacia Europa, hacia Estados Unidos, y poco el espacio interior. El comercio intra-regional sudamericano era ínfimo en los años 80, creció mucho en los 90, pero creció, digamos, del 5% al 15%, no más, ¿no? Algunos países sí se beneficiaron mucho, y entre ellos Bolivia. Bolivia se benefició mucho de la zona de libre comercio andina. Empezó a exportar ahí sus productos agroindustriales. Y entonces este desarrollo exodirigido empezaba, digamos, a plantearse de otra forma si planteamos que este espacio interior sea también del intercambio. Entonces ahora hemos tenido, por ejemplo, en los años de la bonanza que se llama el superciclo de las materias primas, todos los países de América del Sur han crecido, porque sus bienes primarios han subido de precio y han podido vender, y esto es gracias sobre todo al crecimiento acelerado de China. China ha sido un gran demandante de recursos naturales. Entonces todos hemos crecido y nuestro PIB era más grande, pero nuestro comercio intrarregional, intrasudamericano, era más estrecho. Y además se reprimarizó, quiere decir que dejó de ser productos con ciertos grados de transformación industrial. Más bien lo que teníamos era, lo principal del comercio hacia afuera eran materias primas, sin elaboración y con la práctica del extractivismo, que sigue presente. Bueno, y bueno, ya entrando, digamos, en la...
más en la situación actual, ¿qué es lo que tiene América Latina? ¿Cuáles son sus características, sus ventajas? Es, por ejemplo, que tiene una gran dotación de recursos naturales, inmensos, ¿no? En minerales, en agricultura, en biodiversidad, en fin, ¿no? Entonces, esa es nuestra verdadera riqueza, la biodiversidad, el tener agua limpia, tener oxígeno. El Amazonas es clave para la generación de oxígeno en el planeta. ¿No? Y nuestra riqueza forestal y nuestra biodiversidad. Pero, sin embargo, ¿qué está pasando en el mundo? Y aquí, digamos, ya entro un poquito dejando la historia, ya entrando a la coyuntura actual y tratando de hacer un análisis prospectivo. Lo que estamos viviendo ahora es lo que la globalización fragmentada, ¿no? Porque la globalización que ha dado origen a que el comercio se intensifique de gran manera y que China de alguna manera pueda tener su desarrollo porque se le ha permitido también ser miembro de la OMC, entrar a los mercados y al intercambio y recibir grandes inversiones de Europa y de Estados Unidos. Actualmente ya se le está viendo como un desafío, como un rival estratégico, donde la carrera principal es por el conocimiento, por la tecnología. Aquí lo estratégico es eso, el conocimiento, la tecnología. Pero dentro de esa competencia entre superpotencias, lo que tenemos es esta confrontación económica y geopolítica está implicando también que los mercados se están fragmentando. Las cadenas globales de valorización se están segmentando también, ¿no? Entonces hay un desacoplamiento, se dice, un desacoplamiento en la economía mundial. Y esta confrontación de potencias tiende a afectar a todo el planeta. Y dentro de eso, aquí está el interés principal que tienen también, competir por estas fuentes de abastecimiento, por estas materias primas, por estas riquezas. Entonces, esto se plantea pues como un desafío, un reto que tal vez no es reto nacional, es nacional también. Pero tal vez la forma de enfrentar ese reto es a través de la integración, como región geográfica que tiene la capacidad de articular respuestas. ¿Por qué tiene la capacidad de articular respuestas? Porque tienen el mismo desafío y la misma amenaza. Quiere decir que por este espacio pueden competir chinos y gringos, ¿y nosotros qué? Digamos, ¿no? Entonces, siendo esa la pregunta, lo ideal sería que articulemos ciertas respuestas, tal vez, ojalá, dentro del marco de la integración, y porque reinterpretemos la geografía como plataforma y no como límite, ¿no? Para una estrategia geopolítica inteligente. Y ahí está la integración sudamericana, porque como plataforma geopolítica en la globalización nos puede permitir tener un rol más destacado. Ahora, esto es como una utopía, porque ahora lo que realmente hay de la integración sudamericana y latinoamericana es muy poco, y además lo han fregado porque han venido los populistas y todos los del siglo, ¿no ves? Los socialismos del siglo XXI a decir viva la integración, pero al final confrontarse entre gobiernos de derecha, de izquierda y en los países polarizarse. Y al final el resultado es no hay integración, es un espacio vacío, entonces hay que llenarlo. Eso nos convendría a nosotros porque ocupamos una posición central, pero esa posición central, ¿cómo la volvemos posición nodal? O sea, como en vez de ser solo centro, en vez de ser el agujero del queque, somos, digamos, el relleno más rico del queque, ¿no? Esa sería la posición nodal. Pero Bolivia tiene que articularse en base a su doctrina ya antigua, pero poco practicada, que es la de ser país de contactos, país de gravitaciones múltiples. Bueno, entonces frente a esta amenaza geopolítica, hay que, una respuesta debe ser esa, y también
digamos, la otra es el no alineamiento activo, inteligente. No necesitamos pelearnos ni con los chinos, ni con los rusos, ni con los yanquis, sino simplemente tener un proyecto. Tal vez el escenario del multilateralismo y la multipolaridad pueden ser convenientes y constituyen. Entonces, ya como conclusión, y disculpas por hacer muy largo esto, diríamos, la geografía no es un destino, es un punto de partida. El verdadero desafío es convertirla en estratégica, ¿no? Entonces, esta doctrina de política exterior que se formuló en los 30s, 40s, está vigente. Tenemos que darle vigencia. Y hay características bien importantes. Latinoamérica, y para decir más corto, Sudamérica, es un espacio de paz. Es un espacio de convergencia, de matriz cultural común, ¿no? Tenemos aspiraciones convergentes de desarrollo y tenemos presiones externas similares. Los peligros que vienen de afuera son los mismos, yo diría. Entonces, deberíamos llevar adelante esta posibilidad de diversificar el comercio, hacer la transición energética, integrarnos digitalmente, ciencia y tecnología, interlocución en la globalización, una posibilidad de desarrollo sostenible, abandonar el extractivismo y tal vez no pensar tanto en cosas como el puerto de Chancay. El puerto de Chancay, que es en Perú, es un megapuerto que están con inversión china, propiedad china, para sacar materias primas a China. ¿Y qué nos van a traer? Manufacturas baratas, de mala calidad, o no son tan de mala calidad, los chinos están cada vez mejores. Pero hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo digamos, no pienso tanto que construyamos infraestructura para llegar más rápido a Chancay y que los de Chancay lleguen más rápido a nosotros, sino más bien pensar algo como espacio económico, que ese espacio geográfico sea el espacio económico, nuestro espacio económico. Y si lo han podido hacer los europeos que antes del 52, que hacen o antes de hasta la Segunda Guerra Mundial, han tenido infinidad de guerras, se han sacado la mugre con entusiasmo. En cambio nosotros, o sea, ¿qué tensiones insalvables tenemos en la región? No tenemos ese tipo de hándicap. Bien, creo que ahí me quedo porque esto da también para hablar mucho. Muchas gracias. Bien, si hay algunas preguntas que puedan formular a doctor Alfredo Seoane, por favor. A ver, tú. No, ya que he ahorrado tiempo en todas las preguntas. ¿Sí? Vale la clase. Está bien, gracias. Está bien. No tenía la información. Como tenemos que hacer una selección de 3 preguntas o más, ya creo que estado de Chancay, entonces podríamos ver esta. Bolivia como país de contacto, ¿no será que ha perdido la oportunidad de ser un centro integrador de Sudamérica?
Yo creo que, bueno, como la geografía es permanente, vamos a seguir en el centro, ¿no? Y esa es una oportunidad, la posición geográfica. Ahora depende qué cosas se pueden hacer. Yo creo que no, básicamente porque es una ruta importante, ¿no? Por ejemplo, la que va de este a oeste, el corredor central. Tenemos que hacer una legislación y varios procesos de integración justamente, porque pueden estar incluso las carreteras bien puestas, pero llegan a la frontera y tardan horas en procedimientos absurdos. Alguien decía que en América Latina, en cuanto a integración, se parece a un plato de tallarines, o sea, un spaghetti bowl. ¿Por qué? Porque hay normas por aquí, por allá, normas de origen, aranceles externos comunes diferenciados, requisitos específicos. Es un spaghetti bowl. Entonces, tal vez todo este patrimonio histórico de cosas que hemos tenido desde la LALCA hasta ahora se está hablando de la, ¿cómo se llama? En Brasilia, el consenso de Brasilia se llama, que han definido una agenda para desarrollar la integración. Tal vez lo que tiene que hacer es un poco desprenderse de lo pasado y desarrollar integración pragmáticamente. Pienso que no me animaría yo a decir que es un tiempo perdido, más bien es un tiempo que hay que recuperar. Y otras dos que van fusionadas también. ¿Cómo Bolivia podría alinearse neutralmente ante la presión global, reconociendo la complejidad social que existe en el país y en el exterior? ¿Y qué alternativa de producción viable propone para impulsar la integración regional? Sí, en cuanto a la... bueno, digamos, hay presiones. Pues, cuando, por ejemplo, había la Guerra Fría y las grandes potencias eran Estados Unidos y la URSS, era difícil no alinearse. Te obligaban de alguna manera, ¿no? Te intervenían. Y es imaginable que tal vez va a haber presiones para que asumamos alineamientos. Pero yo pienso que la política más inteligente sería contener estas presiones y tratar de diversificar y tener una especie de neutralidad. Hablaban de Julio Méndez. Julio Méndez tiene una famosa tesis que dice: Bolivia tiene que ser un país neutral como es Suiza y pacífico, ¿no? Bueno, Suiza es con particularidades que no se pueden repetir para Bolivia, pero algo parecido sí puede hacer Bolivia, ¿no? De hecho, llevarse bien con Milei y con Lula, o con, bueno, hacer un sana con Boluarte y con Boric, en fin, tener esa ductilidad y esa capacidad de desarrollar política exterior de veras, como lo hicieron en su momento los diplomáticos que se llamaba el Pacto de Caballeros, ¿no? Bueno, pero en ese momento definieron alinearse, yo creo que sabiamente, con con quien no se sabía que era el vencedor, pero que sí representaba el bando democrático, y no con el totalitario de Hitler, Mussolini, los nazis y los fascistas. En cambio sí con Roosevelt y Inglaterra, que generaron después un sistema internacional dominado por ellos, cuya centralidad tiene que ver con el dólar, pero de alguna manera también benévolo, ¿no? Y una muestra de esa benevolencia fue el Plan Bohan, por ejemplo, o el Plan Marshall, o el Plan de recuperación del Japón, la reconstrucción del Japón, la reconstrucción de Europa, ¿no? Bueno. Bien, entonces, no, ¿qué era la otra parte, perdón? ¿Qué sugerencia tienes La de producción. Bueno, lo que tiene Bolivia es, como ventaja comparativa, es su biodiversidad. Esto es algo que me había olvidado también, y voy a solamente un poquito. O sea, actualmente se está dando en el mundo la transición energética, ¿no? Y es en parte tiene que ver mucho con la revolución de la tecnología. Y la transición energética está implicando que la demanda por materiales, por metales estratégicos, por minerales
por minerales y tierras raras, que se le llama, exponencialmente está ascendiendo. Y entonces eso amenaza con más extractivismo, un neoextractivismo más profundo. Y eso es súper peligroso para nosotros, porque nos va a seguir metiendo en la dinámica extractivista que es empobrecedora finalmente, ¿no? Porque nos transforma. Y esa transformación de la producción tendría que ver con observar, por ejemplo, esto que los nuevos materiales y las tierras raras, en qué podemos tener nosotros un buen posicionamiento y vender eso, pues, ¿no? Y transformar en lo posible. Entonces, si va a haber alta demanda de tierras raras y seguramente por el macizo andino también y por efecto de la geografía y la naturaleza, tenemos una gran cantidad de minerales y tierras raras y otras cosas, de recursos naturales. Manejarlos eso, pero sin que sea extractivismo. O sea, extractivismo no significa no extraer, sino significa extraer con inteligencia y buscar una especialización inteligente en el mercado mundial. No tener dentro de las cadenas globales de valorización el grado más bajo, ¿no? Solamente exportamos litio en forma bruta, lo metemos al vagón y que hagan las otras cosas, por ejemplo, en otro lado, sino tener, y mucho menos exportar litio afectando digamos, los acuíferos de esas tierras secas que son las de esa zona. No sé si. Entonces, de tal manera nos hemos enterado en que andan las prestigiosas maestrías y posgrados del Centro de Investigaciones para el Desarrollo y la URSS. Hay que hacer caso, es de vanguardia el Centro de Investigaciones, ¿no? Muy bien, entonces invitamos al padre Bernardo Gantier, presidente de la Sociedad Geográfica y de Historia de Sucre, para que haga el reconocimiento a nuestro excelente y brillante expositor. No, gracias a ti. Tienes que dar la bendición, ¿no? Gracias. Gracias. Bien, entonces tenemos a continuación el programa el cierre que será anunciado. Muchas gracias. Muchas gracias a los distinguidos moderadores. Vamos a invitar, mientras desalojan los moderadores la testera, a todos nuestros ponentes para, sobre la marcha, realizar un panel a manera de conclusión, y van a tener 3 minutos para dar criterio de todo lo que hemos vivido estos 2 días. Claro, Para que tengamos nosotros. Y hay los fondos verdes y entonces, la venta invitamos a pasar a testera. de bonos de carbono, ¿no ve? Sí. Que se encuentra Ramón Peralta, Ah, sí. Oye, que te vaya bien. Cuando vienes a La Paz, una llamada. Voy a ir a la presentación Franz Ávila, del Javier Eduardo Franz, Caballero, estos de Juana Zurduy, pero Ah, ya. están trabajando Don Roberto sobre otro Lacerna, personaje conexo a Juana Zurduy Don en el archivo y biblioteca. Javier Nacional. Marión, Sí. Ah, don Juan Carlos Cuenca, Marión justamente está. don Enrique Fernández, se va a faltar sillas, claro. don Hugo Roberto Suárez y don Alfredo Seba López. Creo que vas a hacer 2 rondas. ¿Sí? Me has dejado con la duda. ¿Qué? ¿Hubo o no hubo la batalla acá en Chilacán? Sí. ¿Cuántas sillas? Venga aquí. 1, 2, 3, 4 sillas falta. Este micrófono. ¿Cómo está? Muy bien. Mucho gusto. Alfredo Giovanni. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, yo podría quizá aventurarme a resumir esto. Hemos tenido reflexiones que nos han llevado a pensar entre el pasado y el futuro, y trataré de recoger las principales enseñanzas de todos quienes han tomado la palabra. En primer lugar, en el caso de Ramón Peralta, nos ha desafiado con este reto del siglo XXI que nos invita a hablar sobre la integración hispanoamericana. También ha colocado el acento en lo que sería una civilización hispanoamericana, con dos muestras evidentes. Están las ciudades, la audiencia, que igualmente fue reivindicada por Roberto Lacerna, y obviamente añadiríamos la universidad. Luego, Ingrid Orlandini González, a propósito de la integración hispanoamericana, creo que ha colocado el acento en lo complejo del fenómeno. Cometeríamos un error si pensásemos que la integración implica una mirada reduccionista. Ella dijo no, hay que tomar en cuenta aspectos políticos, históricos y económicos. Entonces evite el reduccionismo. El profesor Gustavo Barbarán ha reivindicado la importancia de reflexionar sobre la geopolítica, se ha dejado de lado, y además tomar en cuenta que si nos vamos a integrar, estamos actualmente en un orden multipolar. Franz Ávila Peducacé puede servirnos claramente gracias a ese desafío que nos invita a demoler mitos que han obstaculizado estos procesos de integración que tienen que ver con aspectos culturales. Luis Eduardo Caballero Barrón, por otro lado, nos presentaba esa gran figura que ha permitido contribuir a distintos esfuerzos nacionales, que es Jaime de Sudáñez en Chile, en Argentina, Uruguay. Y claro, si nos vamos a integrar hay que pensar igualmente no en una constitución, pero sí en varios procesos normativos. Roberto Lacerna identificaba problemas como la nación incompleta, el desprecio por el Estado de Derecho, la debilidad del sentido de ciudadanía, y esto hay que tomarlo en cuenta para tratar de recordar lo que fue Charcas y cómo aquello ha repercutido igualmente en la ciudadanía. Javier Marión, por otro lado, a mí me ha parecido muy importante que se destaquen estos vínculos primarios o redes sociales, porque igualmente pueden servir no solo en momentos de resistencia, sino igualmente de apuesta por un futuro mejor. Juan Carlos Cuenca, que básicamente nos permite pensar en una historia del dinero con todo lo que implica desde el punto de vista de las conexiones políticas, pues no solamente ver una moneda, sino entender que forma parte de un proceso mayor. Hugo Suárez Calvimonte es importante porque si vamos a pensar en la integración, reconozcamos que es un fenómeno complejo. La historia, como decía Raymond Aron, es una tarea inconclusa, y él mismo está impulsando ese proyecto interdisciplinario en torno a la batalla de Canchas Blancas. Alfredo Seoane, además, ha destacado este desafío desde el punto de vista sudamericano. No lo habíamos visto tanto así. Frente a esta geopolítica fragmentada, debe pensarse en una respuesta regional. Y finalmente, en mi caso, pues yo destacaría que está la universidad, que debe asumir una misión de pensar críticamente lo que pasa y también considerar aspectos de utopía, pensar en que esto se pueda concretar. Nada más. Gracias. Bravo. Corre. Yo no tengo la fluidez del colega. Gracias, señor. Yo pienso antes de pensar de una convergencia internacional iberoamericano, nosotros nos tenemos que unir. Vivimos nosotros, no solamente aquí en Bolivia, por todo el mundo, un periodo de transición. Buscamos enemigos por donde vamos. Nosotros tenemos que una nueva realidad, necesitamos una nueva convergencia social. El ejemplo del periodo de la independencia es que gente de muchas distintas clases, distintas regiones se unieron. Nosotros, no solamente aquí en Bolivia, por todo el mundo, un periodo de transición. Buscamos los desafíos que tenemos. Nosotros tenemos que una nueva, no buscar realidad, las diferencias, necesitamos buscar una nueva convergencia social. El ejemplo del periodo de la independencia por todo el mundo, un periodo de transición. Buscamos los desafíos que tenemos. Nosotros tenemos que correr una nueva, no buscar realidad, necesitamos buscar una nueva convergencia social. El ejemplo un periodo de transición. Buscamos los desafíos que tenemos. Nosotros tenemos que correr una nueva, no buscar realidad, necesitamos buscar una nueva convergencia social.
un periodo se dan 4 años. Buscamos no buscar, a buscar lo nuevo nacional, convergencia social. Un periodo se dan 4 años. Buscamos no buscar, a buscar lo nuevo nacional, convergencia social. Un periodo se dan 4 años. No buscar, a buscar lo nuevo nacional, convergencia social. No buscar, a buscar lo nuevo nacional, convergencia social. No buscar, a buscar lo nuevo nacional, convergencia social. No buscar, a buscar lo nuevo nacional, convergencia social. No buscar, a buscar lo nuevo nacional, convergencia social. No buscar, a buscar lo nuevo nacional, convergencia social. Es una pena, pero Bolivia ya considero que ha perdido en gran medida el tren de desarrollo cuando hablamos de los corredores bioceánicos del Atlántico al Pacífico. El megapuerto de Chancay no solamente es un megapuerto que desplaza a los puertos chilenos a una misión de cabotaje. Tienen que ir ahora a exportar a través de Chancay. Y todos los productos que salgan de Latinoamérica pasarán por Chancay hacia China, hacia Asia. Y entonces el ferrocarril, el corredor bioceánico atlántico nos ha eludido. Y Brasil y Perú también están construyendo una ferrovía para constituir este corredor. Al mismo tiempo, desde Sao Paulo sale otro corredor que pasa por Paraguay, norte argentino, Chile. Y Bolivia queda al margen. Gracias a ese tipo de obstáculos que ofrece Bolivia, en vez de ser el país de contactos que mencionaba con ilusión Sewane, somos el país tranca. Entonces, la integración tiene que pensar en ese tipo de detalles, subsanando primero nuestra integración. Gracias. El micrófono. Seguimos. Bien, la historia se alimenta de la memoria, pero la memoria es frágil y débil. Y pienso que esta conferencia nos ha recordado eso, es decir,